Lo que teníamos previsto para hoy es ver ensayos mecánicos de hormigón en estado endurecido. Vamos a ver 4 ensayos. A ver. Ahí está. Bien. ¿Alcanzan a ver bien ahí? Sí, profe, Profe, se ve bien. se ve bien. Sí, sí. Bien. Bueno, como les decía, la clase de hoy, que teníamos previsto según el cronograma, es ver ensayos mecánicos del hormigón endurecido. Vamos a ver 4 ensayos, son los más conocidos y por ahí los que necesitamos más información, que nos dan más características del hormigón en estado endurecido. A ver si me responde el mouse. Bueno, el primero es el ensayo para determinar resistencia a compresión axial, el segundo para determinar tracción por compresión diametral, el módulo de elasticidad y el módulo de rotura-flexión. Seguramente el de los 4, el que más es conocido, que les resulta o han escuchado, es el de resistencia a compresión. Vamos a arrancar con ese. La resistencia a compresión del hormigón endurecido es probablemente uno de los parámetros más importantes, porque generalmente uno, digamos, si bien tiene muchos característicos, parámetros para caracterizar un hormigón, el que primero uno asocia es la resistencia a compresión. De hecho, como vieron con el profe en una de las primeras clases, a partir de esta resistencia que nosotros podemos clasificar a los hormigones y tenemos distintos tipos, según el reglamento. Además, es un parámetro ingenieril, digamos, porque nos permite, con este valor, calcular elementos estructurales. La norma que se utiliza para realizar este ensayo es una norma argentina, una norma IRAM, la 1546. La que actualmente está en vigencia es la del año 2013, perdón. Y como toda norma, nos indica, entre otras cosas, el objetivo y el campo de aplicación de la norma. Ay, perdón. Quería buscar esto. Los documentos normativos que podemos consultar, sí, nos hace referencia a otras normas, de las cuales también nos vamos a tener que guiar para poder hacer este ensayo. El instrumental, las muestras de ensayo, con qué materiales podemos trabajar para poder realizar este ensayo, el procedimiento, el cálculo y finalmente el informe. ¿Qué se debe informar cuando se realice este tipo de ensayo? Bueno, la norma contempla como muestra de ensayos 2 tipos. Por un lado, las probetas, que son moldeadas, ya sea en laboratorio o a pie de obra, y las cuales tienen que cumplir con lo establecido en otras normas, en cuanto a lo que es moldeo y a la obtención de muestras. Y también la norma permite ensayar a compresión testigos de hormigón endurecido, que sean extraídos de acuerdo a la norma 1551 de IRAM. En ambos casos, los 2 tipos de muestras, ya sean probetas o testigos, necesitan un acondicionamiento y preparación de bases, ¿sí? Para asegurarnos que cuando se aplique la carga, se aplique perfectamente perpendicular a las caras y en la dirección del eje, ya sea de la probeta o del testigo. Para lo cual se tienen que preparar las bases, y eso puede hacerse de 2 formas. A través de la IRAM 1553, que utiliza un mortero de azufre, o a través de la IRAM 1709, que utiliza un material elastómero, ¿sí? Para contrarrestar, digamos, las posibles pequeñas deformaciones que tengan esas caras para que la carga se aplique perfectamente. El encabezado de azufre, bueno, la norma es la 1553, y como les decía, se prepara un mortero en base a azufre, que tiene un 75% de azufre, 5% de grafito,
y 20% de arena silicio cuarzo. Eso se calienta, se funde en un crisol a 135 grados, se vuelve una mezcla líquida, digamos, y al enfriarse endurece rápidamente. Algunas características que tiene que tener ese mortero es que tenga una resistencia a la compresión de 34,5 megapascal a las 2 horas. Eso cada tanto lo que se hace es moldear cubos de 5 centímetros de lado, y a las 2 horas se ensaya y tiene que tener esa resistencia a compresión para que sea válido como encabezado para las probetas o testigos cuando se ensayan a compresión. Como ven ahí en las imágenes, se necesitan algunos equipos para poder realizar ese encabezado, que sirven de guía para colocar las probetas, para que justamente ese encabezado, ese acondicionamiento de la base, quede perfectamente perpendicular al eje de la probeta. La capa esta de encabezado, si bien es para emparejar o acondicionar las bases, tanto sea de probetas como de testigos, no tiene que servir como para compensar grandes deformaciones que pueda tener esa muestra. Por lo cual las capas no tienen que ser de más de entre 3 y 8 milímetros el espesor de esto. Normalmente cuando se reciben, por ejemplo, en el laboratorio probetas, lo primero que se hace cuando se reciben, se verifica que las caras que llegan no sean tan desparejas, porque no, después, aunque se rectifiquen con este encabezado, digamos, digamos, no podemos corregir errores groseros que tengan en el moldeado. Entonces, si la probeta ya viene muy mal moldeada, nosotros no podemos corregir con este encabezado eso, entonces directamente esa probeta no se va a poder ensayar. Es importante controlar cuando se hace este encabezado el espesor promedio, que como les decía no puede ir más allá de entre 3 y 8 milímetros, que no queden burbujas de aire entre lo que es el mortero y la probeta, que la diferencia de altura entre dos puntos tiene que ser menor a 1 milímetro, como les decía. Por ahí cuando las probetas se moldean en obra y no han tenido los cuidados necesarios, no se han hecho, no se han moldeado en superficies niveladas. Entonces cuando esto se seca, llega a la etapa de endurecimiento, por ahí queda esta cara así como inclinada. Entonces eso no lo podemos compensar todo con el encabezado. Por eso nos limita que, digamos, la diferencia de altura entre una punta y otra no tiene que ser más de 1 milímetro. Se deben evitar golpes que puedan dañar el mortero. Muy importante, una vez que se realice este acondicionamiento, no se pueden volver a poner las probetas en cámara húmeda, sino por el contrario, que se tiene que hacer este encabezado y ensayar. Se da un tiempo entre una tarea y la otra entre 2 y 4 horas, no más que eso. Por otro lado, existe otro tipo de encabezado o acondicionamiento de las probetas o testigos, que es con la utilización de placas de elastómero no adheridas. El elastómero que se utiliza es neopren, que tiene que cumplir con una cierta resistencia, con una cierta dureza. Y es válido utilizar este encabezado cuando el hormigón se espera que tenga resistencia a compresión entre 10 y 85 megapascales. Como les decía, el neopren que se utiliza, estos discos tienen una dureza short, y en función de la dureza que tenga, van a ser la aplicación para las resistencias esperadas del hormigón. Son discos que tienen un espesor de 13 más o menos 2 milímetros y tienen un tamaño de aproximadamente 1 o 2 milímetros más grande que los de la probeta en cuanto a diámetro, o el testigo. Se deben usar en ambos extremos.
Y los requisitos de uso, bueno, esto lo dice la norma, de las placas van a ser: si se espera una resistencia del hormigón entre 10 y 40 megapascales, se debe usar un neopren que tenga una dureza de 50 más menos 5. Si la resistencia esperada es de 20 a 50, la dureza será mayor, 60. Bueno, y así, a medida que mayor es la resistencia esperable del hormigón, mayor la dureza que se le exige al neopren. A diferencia del acondicionamiento con azufre, estos discos se pueden reutilizar, ¿sí? Hasta, bueno, dependiendo el tipo, la dureza, de 50 a 100 reusos. En cambio, el encabezado con azufre se hace y rompe junto con la probeta. No se puede reutilizar. Como les decía, la norma de ensayo te describe varias cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando ensaya. Una de esas eran las formas de acondicionar las caras. Otro, el procedimiento, y dentro del procedimiento, muy importante es la aplicación de la carga. Sea cual sea el equipo, la prensa que uno va a utilizar para imprimirle la carga a esa muestra, se tiene que controlar la velocidad de aplicación de esa carga. La velocidad tiene que estar comprendida entre 0,4 megapascales más menos 0,2. Y sobre todo es importante tener en cuenta que no haya incrementos de cargas y saltos bruscos, sino que la carga se vaya aplicando a esa velocidad y sin sobresaltos. Y que esté aplicada, posicionada, centrada en lo que es el plato de carga. Bueno, acá en la norma, si se lee, digamos, tiene otras condiciones, digamos. Si bien esa es la velocidad, cuando la resistencia a compresión esperada es muy baja, se puede disminuir esa velocidad para asegurarse que el ensayo como mínimo dure 20 segundos. Esta es una planilla que utilizamos en el laboratorio para ir volcando todo lo que son los datos necesarios que van a surgir del ensayo. Y que además después son muchos de ellos los que necesitamos informar. Bueno, el código externo que tenga la probeta o el testigo, eso normalmente cuando un cliente trae sus probetas, te informan, ellos tienen una codificación, no sé, columnas, vigas, primer piso, etc. Nosotros en el laboratorio vamos a tener un código interno con cual identificarlas, la fecha de moldeo, eso seguramente si el que trae las probetas de ensayar es un dato que lo da, la fecha en la que se realiza el ensayo, los días de ensayo, y después cuestiones de medidas. La norma, en las medidas, la norma te exige que tomes 2 diámetros, ¿sí?, en dirección ortogonal en el tercio central de la probeta. Y tiene que tener una precisión de 0,1 milímetros. De esos 2 diámetros se saca un promedio para después utilizarla para los cálculos. También se pide medir las alturas, ¿sí?, 2 alturas, y con eso se toma un promedio. Para el caso de las probetas o testigos acondicionados con el mortero de azufre, se tienen que medir luego de acondicionar la base. En el caso que se utilice neopren, se miden sin el neopren. Esto no lo pide la norma, pero nosotros lo solemos poner, es el peso, ¿sí?, de la probeta. Se pone el operario que realizó, digamos que las acondicionó en el caso de que se hagan con azufre, sobre todo es muy importante, y el tipo de encabezado. La carga a la cual rompió, que eso se toma lectura desde la prensa, y el tipo de rotura. Acá lo que ven son distintos números. En la norma hay 6 tipos de rotura, ¿sí?, que son muy característicos, algunos del encabezado con azufre y otros del encabezado con neopren.
Y bueno, y en los cálculos la resistencia en kilo por centímetro cuadrados o en megapascales. El operario que ensayó y alguna observación si hiciera falta. Acá son imágenes de algunas probetas que se han ensayado y vieron que les decía que la norma dice especificar el tipo de rotura. Bueno, si pueden ver, hay distintas formas de romper de la probeta. Miren esta cómo rompió, se puede ver cómo se forman unos conos, ¿sí? Después tenemos así formas más como estalladas, donde no se ve tan claramente la forma del cono. Y bueno, y hay otros tipos, a ver acá. Estas son las roturas típicas que podemos encontrar en los ensayos de compresión. La rotura 1 es la clásica rotura de cono, ¿sí? Donde se forman en ambos extremos. La rotura 2, el cono solo se forma en la parte inferior y arriba es como, tiene fisuras verticales, o sea, si uno la saca, después que rompe la probeta la sacas, todo se desgrana y lo que queda como fijo es este cono. La rotura tipo 3, ¿sí? Que es en forma columnar, con fisuras a través de la base, o lo que se llaman conos deformados. La rotura tipo 4 es una rotura diagonal. Esta se tiene que terminar rompiendo o desarmando, digamos, después del ensayo para no confundirla con la tipo 1. Y la rotura 5 y 6, que son roturas típicas para el caso de utilizar neopren, se rompen en los extremos, ¿sí? O arriba o abajo, o arriba en dos partes. La probeta en general no estalla ni se desarma cuando es con neopren. Bueno, todo lo que les dije es válido tanto para probetas de hormigón moldeadas en obra o en laboratorio y para testigos. Pero en el caso de los testigos, para que sean válidos, tienen que tener dimensiones que cumplan relaciones de esbeltez, que pueden tener un esbeltez de 1 a 2, ¿sí? Es decir, la relación entre la altura y el diámetro puede ir entre 1 y 2. Por lo cual, para lograr eso, tienen un acondicionamiento más que las probetas, ¿sí? Cuando uno saca testigos de obra, normalmente las caras no salen perfectas. Una es la que generalmente está expuesta, y la otra, por ahí se produce como un arrancamiento del material. Entonces hay que cortarlas a las caras, y después de cortarlas, sí se va a establecer el acondicionamiento, o con azufre o con neopren. A veces, digamos, de la estructura de la cual se saca el testigo, no es posible lograr testigos que tengan esbeltez de 2, que es la que tienen las probetas moldeadas, ¿sí? Creo que no lo dije, las probetas tienen dimensiones de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura, o de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Ahí la esbeltez de la probeta siempre es 2. En el caso de los testigos, no siempre podemos sacar testigos con esa relación. Entonces, si esa relación va disminuyendo, hay que afectar la resistencia que se obtenga con un factor de corrección, ¿sí? Esto se puede aplicar siempre y cuando los testigos estén secos y húmedos, tengan densidades mayor a 1.600 kilos por metros cúbicos, es decir, que sean hormigones de peso normal, y la resistencia a compresión sea entre 14 y 42 megapascales. Bueno, vimos el procedimiento de ensayo, ¿sí? Las consideraciones a tener en cuenta para poder ensayar, y luego de ensayado lo que se hace es calcular justamente la resistencia a compresión. La resistencia a compresión se saca como la fuerza, ¿sí? O la fuerza de la carga de rotura que nos va a indicar la prensa,
sobre el área de la probeta o el testigo expuesto a esa carga, que va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, dependiendo de las unidades que utilicemos, será la tensión, la resistencia a compresión, que estará expresada en kilos sobre centímetros cuadrados o en megapascales. Lo más común es ponerlo en megapascales, porque eso nos da, nos clasifica los tipos de hormigón. Finalmente se elabora un informe, ¿sí? Que en el informe debe estar incluida la identificación de las probetas o el testigo, lo que hace a las medidas de las muestras, en milímetros lo pide la norma, la carga máxima en la cual rompió, la resistencia a compresión en megapascales, la edad de ensayo en días, observaciones, todo lo que pueda haberse, valga la redundancia, observado, visto durante el ensayo o el acondicionamiento de la probeta, el tipo de rotura, mencionar la norma con la cual se ensayó, digamos, y sobre todo la norma, el año de la norma, porque por ahí, si bien la que siempre está en vigencia es la del último año, la norma, digamos, hay que referenciarla para que se sepa, digamos, bajo qué procedimiento se hizo. La fecha y el operador. Ahora vamos a ver un video que se grabó en el laboratorio. Bueno, la cátedra tiene soporte de laboratorio con la ingeniera Karina Andrada y, bueno, un técnico, Franco Vázquez, que son los que realizaron estos ensayos y nos filmaron unos videos para que podamos mostrarles. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Quieren preguntar algo o después que veamos el video? Por ahora va bien, profe. Profe, ¿Sí? Sí, eh, la toma de testigos, ¿de qué sí. elemento se hace? De cualquiera, puede ser, desde el que vos tengas dudas. En general, cuando se tiene que ensayar testigo para ver resistencia a compresión, es porque justamente no ha habido un buen control del hormigón y o no se ha tenido la precaución de tomar probetas cuando se moldeó, cuando se hormigonó, o cuando después apareció algún tipo de patología o de falla, entonces se tiene que comprobar justamente que la resistencia que tenga ese elemento estructural sea la que se pidió, con la que se proyectó. Pero se puede hacer en losas, en columnas, en vigas. Y eso, No sé. profe, con la armadura, o sea, sale el testigo con Bueno, la armadura. eso ya lo vamos a ver en los próximos prácticos. En el que tenemos, ay, no me sale, ensayos no destructivos, que ahí tenemos distintos tipos de equipamientos con los cuales podemos detectar la ubicación de las armaduras. Entonces, antes de sacar el testigo, nosotros vamos a ver de la zona donde tenemos que sacar, donde no tengamos armadura o donde tengamos el mínimo cantidad de armadura, ¿sí? Y de ahí sacamos el testigo. Perfecto, profe, gracias. De nada. Belén, ¿Sí? hay ¿Quién? Cristian, Sí. hay una consideración importante ahí bueno, excede la materia, pero el lugar donde se va a sacar el testigo no tiene que comprometer la seguridad estructural del conjunto. Entonces van a Claro. tener que interactuar junto con los estructuralistas y ellos les van a indicar a dónde sacar el testigo para poder evaluar la calidad del hormigón o tener una idea de la calidad del hormigón sin comprometer la estructura. Claro, sí, sí, sí. A ver, digamos, desde la tecnología puedes sacarlo de cualquier lado. Obviamente que lo harás de donde no le, como justamente es un ensayo destructivo, el material que se saque, se rompe, digamos, no es que queda como antes, habrá que justamente verlo con las personas encargadas de la obra, los estructuralistas, para ver dónde no va a causar un daño. Claro. Perfecto, profe, gracias. ¿No? Bueno, vamos con el video. Si puedo. Ay, esperen.
porque no creo que vayan a escuchar sonido. Esperen, esperen. Compartir sonido. Algunos videos tienen sonido y otros no. Me avisen si no, yo les digo si escuchan cuando tienen. Se realiza el ensayo a compresión de 2 probetas. ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, se profe, escucha, se profe. Ah, bien. De 10 por 20, con fecha de elaboración del 24 de septiembre del 2019. La primera se va a ensayar según norma IRAN 1540 de septiembre del 2019. La primera se va a ensayar según norma IRAN 1546 con encabezado de azufre según IRAN 1553 y la segunda con encabezado de neopren según IRAN 1709. Esta es la planilla de compresión de las probetas, donde vamos plasmando todos los datos de identificación interna, externa, tipo de rotura, carga, el peso, las medidas, el diámetro, las fechas de ensayo, fechas de moldeo y los códigos. Previamente a las probetas hay que hacerles una medición en diámetro y largo con un calibre de precisión. Ahora vamos a realizar el ensayo de compresión de una probeta cilíndrica de 10 por 20. Esta está encabezada con encabezado de neopren. ¿Sí? Se ve cómo se completa con discos de acero en la parte inferior para completar el recorrido de la prensa. Y ahora vamos a ver cómo se ingresan los datos en la prensa para ejecutar el ensayo. La primera pantalla nos pide elegir el tipo de probeta, en este caso es un cilindro. Tenemos distintos valores predeterminados de diámetro y de altura. Nosotros vamos a poner los que medimos, siempre redondeados al entero. En nuestro caso teníamos 104,9 de diámetro, es decir, 105. Y una altura de 198,93, es decir, 199 milímetros de alto. Vemos cómo se ingresan en la parte inferior de la pantalla. Ahora pasamos a la pantalla de ensayo y ingresamos el peso. 3 kilos 917. Acá vemos cómo la prensa tiene registrada el file, que es el archivo que se guarda de cada ensayo, la fecha, la hora, el peso de la probeta, una densidad promedio, la velocidad de carga de 0,4 megapascales por segundo, es lo que va a intentar llevar la prensa durante el ensayo. Estos 0,4 megapascales por segundo surgen de la norma IRAN 1546, que así lo exige una velocidad de carga de 0,4 megapascales por segundo, más o menos 0,2. Una vez que introducimos todos los datos, vamos a proceder a iniciar el ensayo. Ahí vemos cómo empieza a cargar. Todavía no está midiendo la velocidad de carga, que es el último renglón, el array. Vamos a ver ahora cómo lo empieza a regular una vez que alcanza aproximadamente 30 kilonewtons.
En estos primeros 30 kilonewtons la prensa se está acomodando y la probeta también así lo hace. Ahora vemos cómo está regulando la velocidad de carga. Empieza con una velocidad baja y va a tratar de subir hasta alcanzar los 0,4. Y vemos como la prensa ya reguló la velocidad casi a la perfección. Está cargando a una velocidad casi constante. Y alcanzó la rotura a una carga de 211 kilonewtons, aproximadamente 24,4 megapascal. Para el cálculo de la resistencia, la fórmula es carga dividida área. La carga ya la sabemos que es 211 kilonewton y el área es el diámetro al cuadrado por pi dividido 4. El diámetro al cuadrado, ahí lo tenemos, es 104,9. Ese valor nos da 8.659 milímetros cuadrados y la carga la pasamos a newton, sería 211.000 newton. El valor de la resistencia a compresión es 24,4 megapascales. Ahora vamos a proceder a ver el tipo de rotura. Vemos que se parte en la parte inferior por un solo costado. Este es un tipo de rotura número 5, como vamos a ver más adelante que lo indica la norma. Es un tipo de rotura común para los encabezados de neopren. Acá vemos en detalle el disco de neopren y la cazuela en donde se ubica, ¿sí? Tiene un cierto margen que permite que el disco se deforme cuando se le aplique la carga. El disco tiene una dureza short que está regulada por la norma IRAN dependiendo de la resistencia que uno espera en la probeta de hormigón. Ese es el crisol donde se prepara la mezcla del azufre, el grafito y el cuarzo. Y esos son algunos de los equipos guía para realizar el encabezado. El ensayo a compresión, pero esta vez la probeta está encabezada con un encabezado de azufre. La mezcla está compuesta por un 75% de azufre, un 20% de cuarzo y un 5% de grafito. Esta se calienta a 135 grados hasta que se funde y se coloca en un molde como el que tenemos acá, que tiene una base en donde se coloca el azufre fundido y estas guías que son para perpendiculares a la base, y lo que nos hace o lo que conseguimos con esto es lograr que las caras sean paralelas entre sí y perpendiculares al eje de la probeta. Ahora ya se han cargado todos los valores de diámetros y alturas como se mostraron para el ensayo anterior. La única diferencia que tenemos entre el encabezado de azufre y de neopren es que para el encabezado de azufre la norma nos exige que la altura se mida con la cara ya preparada, es decir, con la cara ya encabezada. Una vez introducidos todos los datos, se procede a iniciar el ensayo.
ensayo el valor final fue 280,2 kN y una tensión de rotura de 32,4 megapascal. Ahora vamos a sacar la probeta y vamos a ver cuál fue el tipo de rotura. Vemos que se desgrana fácilmente. Bueno, se logra apreciar que se forman los dos conos típicos del encabezado de azufre, y el tipo de rotura es un tipo de rotura tipo 1. Esa es una imagen de, bueno, un informe. Bien. ¿Alguna duda, algo que les llamó la atención del ensayo? Profe, el encabezado de azufre es el que sufre Sí. más, ¿no? Comparado al neopreno. Más daño. Perdón, ¿me repetís? El encabezado de azufre sería el que sufre más daño en comparación con el neopreno, ¿cierto? ¿Cómo que sufre más daño? Como que la Claro. probeta se rompe Sí, más. claro, rompe más. Eso. Sí, sí, pero no quiere decir que aguante más, digamos. La resistencia es independiente del Sí. método que vos utilices. Ah, bien, 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 gracias. ¿Sí? Bien. ¿Nadie? Bueno, seguimos con el ensayo que sigue. Bueno, el siguiente ensayo es para determinar la resistencia a tracción por compresión diametral. La norma IRAM es la 1658 del año 95. Como ustedes saben, el hormigón, digamos, tiene una gran resistencia a compresión, pero a tracción es muy baja. Se considera que es aproximadamente un 10% de la resistencia a compresión. A diferencia de lo que ustedes han visto, seguramente el año pasado en tecnología de los materiales, cuando vieron ensayos en acero, acá para determinar la resistencia a tracción del hormigón no la podemos medir de forma directa, sino que se va a determinar la resistencia a tracción por algún método indirecto, en este caso a través de la compresión diametral. Las probetas que se utilizan para este ensayo son probetas, las que nosotros llamamos grandes, son probetas cilíndricas de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Se tienen que medir antes del ensayo con una aproximación de 0,1 milímetro. No necesitan ser acondicionadas las bases para este ensayo, ni con azufre ni con neopren. Se determina el diámetro de la probeta, en este caso se determinan 3 diámetros, ¿sí? En los extremos y en la parte media. En los extremos se considera a 2 centímetros del extremo de la probeta una medición, una al medio, y la otra en el otro extremo a 2 centímetros del borde, perdón. Y el diámetro que se utiliza para el cálculo va a ser la media aritmética de estas 3 mediciones. También se mide el largo de la probeta en 3 puntos, ubicados sobre las rectas marcadas, bueno, digamos en 3 generatrices se tienen que marcar, paralela a lo que es el eje de la probeta. Y el largo también se toma como la media aritmética de estas 3 mediciones. Para este ensayo necesitamos contar con, aparte de la prensa o del equipo que le va a aplicar la carga, de un equipamiento adicional que nos permite justamente aplicar la carga en la dirección, en una de las generatrices de la probeta. También vamos a necesitar, a ver, que busque el puntero láser, ¿sí? Un equipo que nos permite ubicar la probeta en este sentido, digamos, como acostada. Y para mantenerla en su lugar se utilizan tablitas de madera, ¿sí? Que tienen un solo uso, unos listones.
Ajustan los platos, bueno, este está fijo, lo que es arriba en la prensa se va acomodando, se tiene que ajustar los platos de la máquina hasta que se obtenga una compresión capaz de mantenerla en la posición a la probeta. Se aplica la carga en forma continua, eso es muy importante en todos los ensayos, digamos, que no haya saltos bruscos de carga, para lo cual cada norma nos establece la velocidad de carga, en qué rango tiene que estar comprendida. En este caso, es de 0,5 más menos 0,2 megapascales por segundo. El posicionamiento de la probeta es muy importante, se coloca la probeta de modo que quede apoyada a lo largo de una generatriz sobre el plato de la máquina de compresión. Se coloca entre los platos y la probeta de ensayo los dos listones de madera blanda, bueno, que no tengan defectos, y de largo igual que la probeta. Y bueno, y esos listones después no se reutilizan. La fórmula para calcular la tensión de tracción está establecida como 2 veces la carga de rotura sobre pi por el diámetro medio, digamos, por el largo medio. Esta fórmula, digamos, es así para estas unidades. Acá lo que pueden ver es el equipo, bueno, esta no es la prensa que tenemos ahora, pero así se coloca este equipo que tiene una dureza de hierro, digamos, pesado. Esto que sirve como para contener también la probeta, pero en realidad la que la fija es esta parte de arriba. Se coloca acostada la probeta y cuando rompen, ¿ves? Rompen por esa generatriz. En el informe lo que se debe incluir, bueno, como en todos, las medidas de las probetas, la procedencia, la identificación, bueno, edad, fecha de moldeo, fecha de rotura, el operario, las dimensiones, diámetro y largo en milímetros, defectos que pueda tener la probeta y toda observación que derive, la carga máxima en kilonewton y la resistencia a la tracción por compresión diametral en megapascal, con una aproximación de 0,05 megapascales. Vamos a ver el video. Bueno, ahí tienen una planilla, bueno, que es la que utiliza el laboratorio para ir cargando los datos. Para realizar la medición de las dimensiones de la probeta se procede a medir el diámetro 2 veces, 2 medidas perpendiculares entre sí y a la mitad de la altura de la probeta. Ahí son 3 medidas. En este caso la primera lectura es 148,02 y la segunda lectura perpendicular a la primera 150,39. El promedio de ambas, que es el valor que se registra, es 149,21. Aclaro lo de las medidas son 3. Pasa que el ensayo de compresión antes también eran 3 y cuando se cambió en el 2013 se toman 2, que es lo que vimos recién. Entonces por ahí quedó, a Franco le quedó que son 2, pero en el de tracción, como la norma es más vieja, sigue tomando 3. Profe, ¿y se toma en el mismo lugar? Se toma en lo que dije, Para la longitud al el medio. procedimiento es similar. Al medio y en cada extremo a 2 centímetros del borde. Se toman 2 lecturas perpendiculares entre sí. La primera lectura es de 300,74 y la segunda lectura es de 301,02. El promedio, que es el valor que se registra, es de 300,82. Se
registra el peso, que no es un valor que esté solicitado por la norma, pero lo utilizamos como un dato extra. 11 kilos 924. El procedimiento de tracción por compresión diametral de la norma IRAN 1658 consiste en este dispositivo que tiene este brazo que es el que aplica la carga y unas tablitas de madera que tiene que ser una madera blanda, como lo indica la norma. El espesor de la madera depende del tamaño del diámetro de la probeta y la función es distribuir la carga a través de la generatriz de la probeta. Se coloca la probeta acostada sobre la madera dentro del dispositivo que tiene estas sujeciones para que la probeta no se caiga, no se vaya. Una vez que se la centra, se coloca la madera superior y por último el apoyo que va a ejercer la carga. De esa forma se arma la probeta. Perfecto. Bueno, la probeta ya está colocada en la prensa, en el dispositivo, como se mostró anteriormente. La norma solicita que se le aplique una velocidad de carga de 0,5 megapascales por segundo. Esta prensa, al ser digital, puede ser seteada esa velocidad. Si bien en el panel figura 0,6 megapascales por segundo, la velocidad para este ensayo va a ser 0,5 megapascales por segundo. Eso ya está seteado. Y se procede al ensayo. Por lo general, los valores de resistencia de atracción por compresión dan el 10% del valor de la resistencia a compresión de las probetas. Ahora vamos a observar el tipo de rotura. La carga máxima obtenida fue de 214,7 kN, que es el valor que se registra en la planilla. Acá tenemos la probeta recién sacada de la prensa. Vamos a observar el tipo de rotura. Desarmamos el dispositivo y vemos cómo se partió en el lugar de aplicación de la carga y en todo el diámetro de la misma. Este tipo de rotura es un tipo de rotura normal. Además podemos ver cómo están distribuidos los agregados en la masa del hormigón, las burbujas de aire que quedaron atrapadas. Y vamos a proceder ahora al cálculo de la resistencia a tracción por compresión diametral. Habiendo tomado ya el valor de la carga que nos dio recién, teniendo en cuenta la fórmula que es 2 veces la carga dividido pi, dividido el diámetro, dividido el largo, sabiendo que nuestra velocidad de carga es 0,5 megapascales por segundo, la aplicación de la fórmula sería 2 por 214.700 newtons dividido 3,1415 por 149,21 por 300,88
nos daría 3,04 megapascales. Esto nos indicaría que a compresión tendríamos aproximadamente una resistencia de 30 megapascales. Volvemos a la planilla donde están plasmados todos estos datos del diámetro, la longitud y la carga en kilonewton. En la fórmula, la carga va en newtons y las medidas en milímetros. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que le llamó la atención? ¿Alguna pregunta? ¿Hay vida del otro lado? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, hay vida, bien. Bueno, seguimos, si no. Se entiende bastante. Ah, bien. Bueno. Dijimos que íbamos a ver 3 ensayos. Bueno, este es el cuatro ensayos, perdón. El tercero es módulo de elasticidad. Para la determinación del módulo de elasticidad no hay norma IRAM, no hay norma argentina, así que nos basamos en una norma STM, que es la C469 del año 2014. Sirve para determinar el módulo elástico y el coeficiente de Poisson del hormigón en estado endurecido. Para la determinación del módulo de elasticidad se utiliza un equipo, un compresómetro que nos va a medir las deformaciones que tenga la probeta ante distintas cargas. Los que tengan el micrófono prendido, si lo pueden apagar, por favor. ¿Qué es? A ver, esperen si puedo poner el... Sí, tenemos este equipo, bueno, que ahí tenemos un video y Franco lo va a explicar muy bien, así que lo voy a dejar que lo explique él, así no lo escuchan 2 veces. Pero contamos con este equipo que lo que tiene acá es el compresómetro que mide deformaciones y bueno, la prensa que es con la cual vamos a aplicar las cargas para lograr tensiones. ¿Qué es el módulo elástico? ¿No es cierto? El módulo elástico del hormigón y de cualquier material en general es la pendiente, ¿sí?, de la curva de tensión de formaciones en el campo elástico. Acá en la gráfica lo que tenemos son tensiones en las Y y deformaciones en X. Si se analiza la tensión de formación de la pasta de cemento, sería esta curva, la de los agregados es esta, o sea, es menos deformable, y la combinación entre lo que sería pasta de cemento y agregado, que es justamente el hormigón o el concreto, sería una curva intermedia, que es esta que está acá. Nosotros vamos a determinar el módulo de elasticidad elástico como la tangente de la curva, ¿sí?, para un campo elástico, ¿sí?, que va a ser la pendiente de esa recta que establezcamos. Acá está mejor el gráfico. Entonces, en una curva de tensión de formaciones, este alfa viene a ser el módulo de elasticidad. ¿Cómo lo vamos a sacar? Como la pendiente de esta curva, ¿sí? Y la pendiente aquí va a ser igual, a ver, busquemos la formulita, acá, ¿sí?, a la diferencia de 2 tensiones, lo vamos a sacar así, de tensión 2 menos tensión 1, sobre la diferencia de estas deformaciones, la deformación 2 y la deformación 1. Bien, ¿qué es cada uno de esos valores? La tensión 2 va a ser la tensión que corresponde a un 40%, ¿sí?, de la carga de rotura, y la tensión 1 va a ser la que corresponde a una deformación de 0,0005 por mil, ¿sí? 5, perdón. Y la deformación 2 es la que vamos a medir, ¿sí?, en el gráfico de tensión de formaciones, o en este caso en el compresómetro, cuando se alcanza la tensión 2, ¿sí?, que era la del 40% de la carga de rotura. ¿Por qué no se hace la carga de rotura? Porque ya estaríamos
en un periodo plástico donde hay deformaciones permanentes. Y vamos a trabajar en el campo elástico, ¿sí? Que si nosotros aplicamos esta carga, al sacar la carga, el estado de tensión de esa probeta, de esa muestra, tendría que mantenerse igual, no tendría que tener deformaciones residuales. Como les dije, el módulo elástico va a ser el cociente entre la diferencia de dos tensiones y dos deformaciones. Se expresa en gigapascales. La tensión 2 es la tensión correspondiente al 40% de la carga de rotura. La tensión 1 es la correspondiente a la deformación específica de 0,005. Y la deformación 2 es la deformación específica para la tensión 2. El módulo elástico varía entre 25 y 45 gigapascales. ¿Cuándo necesitamos, por ejemplo, conocer esto? Cuando calculen en el cálculo estructural, ¿sí? Muchas veces lo necesitan, por ejemplo, lo van a ver el año que viene, cuando ustedes calculen elementos sometidos a flexión que necesiten doble armadura, ¿sí? Cuando necesiten armadura de tracción y de compresión, van a necesitar saber este módulo de elasticidad. Normalmente lo que se utiliza es un módulo, digamos, un valor estándar para un hormigón convencional. Pero si uno quisiera ser más específico, podría conocer este valor. Acá lo que tenemos es un ejemplo de cálculo, ¿sí? De cómo sacarlo. Calcular el módulo elástico de un hormigón sobre una probeta cilíndrica de 15 por 30 centímetros según los siguientes datos. Se alcanza una deformación específica de 0,0005 para una carga de 3350, o sea, esta es el epsilon 1. La carga es el P1, nosotros necesitamos la tensión 1. Entonces vamos a tener que averiguarla. Después tenemos la deformación específica de la probeta para una tensión de 139,4 kilos por centímetros cuadrados, que corresponde al 40% de la carga de rotura, es de 4,97 por 10 a la menos 4. O sea que este es el epsilon 2. Y esta es la tensión 2. Para poder aplicar la fórmula del módulo de elasticidad, primero vamos a tener que determinar la tensión 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Pusimos los datos y vamos a calcular la tensión 1. Como lo que habíamos visto en el primer ensayo. La carga sobre el área. La carga sobre el área de la probeta. El área la podemos conocer porque nos dieron las medidas y tenemos la tensión, que es de 18,96 kilos por centímetros cuadrados. Ahora sí, podemos calcular el módulo de elasticidad, como el cociente entre la relación de tensiones y de deformaciones. Bueno, nos da, ¿cuánto es esto? 269.440,7 kilos por centímetros cuadrados. Haciendo conversión de unidades, que acuérdense que se expresa en gigapascales, tenemos que el módulo de elasticidad es de 26,4 gigapascales. Y está bien porque, digamos, recuerden siempre que ese valor va a ir entre 25 y 45. Para cuando hagan cálculos, porque por ahí cuando hacen las conversiones de unidades o manejan, no sé, otros valores, por ahí, nada, se equivocan. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, bárbaro. Bueno, y en el informe, básicamente lo que veníamos viendo es la identificación de la probeta, las medidas. En este caso, piden la forma de curado, la edad, la tensión. Acá sí piden el peso unitario, que nosotros en los otros ensayos lo tomábamos, pero no lo pedía la norma, que lo informemos. Se pide el diagrama de tensión de formación, el módulo de elasticidad, bueno, y el coeficiente de Poisson, porque justamente esta norma permite determinar esas dos cosas. Bueno, la fecha, el operario y citar la norma y el año.
Vamos al video. Acá presten atención porque, digamos, sobre todo por el tema de las deformaciones. Nosotros ahora ya le fijamos como 0,005, pero digamos, en el equipo eso no lo vamos a leer así. Lo vamos a leer de otro modo. Entonces ahí Franco va a explicar a qué equivale la deformación del compresómetro con lo que nosotros tenemos que aplicar en el cálculo. A ver si funciona. No, no estaría funcionando. Oh, no. A ver si funciona. Sí, ahí está. Bueno, ahora vamos a ver el procedimiento para determinar el módulo de elasticidad según la norma STM C469. El equipo que necesitamos es un compresómetro, que ya lo vamos a ver, y la prensa hidráulica. El fundamento de este equipo es determinar el módulo usando la ley de Hooke. Es decir, nosotros sabemos que el gráfico de tensiones y deformaciones que tenemos de una probeta de hormigón al ser ensayada tiene aproximadamente esta forma, en donde el primer tramo obedece la ley de Hooke, es decir, las tensiones y las deformaciones son proporcionales, y a partir de un cierto punto las tensiones las deformaciones se vuelven permanentes y se alcanza las deformaciones plásticas. Es decir, que si nosotros en algún punto de esta curva retiramos la carga, nos va a quedar alguna deformación remanente en nuestra probeta. La carga máxima es la que registramos y después se procede a la rotura. Nosotros ya determinamos esta tensión máxima a través de los ensayos a compresión que hicimos en otras probetas del mismo hormigón, ¿sí? El método propone que nosotros tomemos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es para una deformación específica epsilon 1, que tiene este valor, 0,00005. En este punto nosotros vamos a entrar con la deformación y vamos a determinar cuál es la tensión o la carga para esa deformación. Y el punto 2 lo propone como una carga, una tensión del 40% de la carga máxima. Entonces nosotros vamos a entrar con este 40% de la carga máxima y vamos a determinar cuál es la deformación que le corresponde a esta carga, ¿sí? ¿Por qué el 40%? Porque con el 40% de la carga nosotros nos aseguramos de que todavía estamos en el rango elástico de la probeta, del hormigón. Justamente el módulo de elasticidad es la pendiente de esta curva y la determinamos con esta expresión. La tensión 2 menos la tensión 1 dividido la deformación 2 menos la deformación 1. Básicamente o esquemáticamente, entonces nosotros tenemos nuestra probeta de hormigón que está siendo sometida a una carga P y que va a tener un acortamiento delta L, ¿sí? Debido a esta carga. Si tomamos una L en el tramo central de la probeta. ¿Cómo determinamos esto esquemáticamente? Lo pasamos a la realidad. Bueno, lo hacemos con el compresómetro, que está esquemáticamente dibujado en azul. Tenemos la probeta en negro, tenemos nuestras cargas P y tenemos un aro superior que tiene la capacidad de moverse y un aro inferior que va a estar fijo. En uno de los extremos tenemos el perno pivot y en el otro tenemos el dial en donde vamos a tomar la lectura. Como el aro inferior está fijo y el aro superior va a tener un movimiento de este estilo, ya que el perno pivot lo limita y la deformación en esta cara va a ser nula, nosotros vamos a registrar la deformación dial en este borde de la probeta, ¿sí? En esta cara de la probeta. Entonces nuestra lectura es en el borde de la probeta y nosotros nos interesa determinar cuál es en el eje, la deformación que tenemos en el eje o en el centro de la probeta. Y esto simplemente, como la deformación aquí, estamos en el rango lineal, se forma un triángulo. Si en el borde es la lectura que nosotros tomamos, en el centro vamos a tener simplemente la mitad.
¿sí? Porque es un triángulo. El procedimiento básicamente de ensayo es, como les decía, registrar la carga para una deformación epsilon 1 de 0,005. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro equipo. Como les decía, la deformación es el acortamiento real en el eje de la probeta sobre la longitud que separa los aros del compresómetro. La lectura es, la real es la lectura dividido 2 y volvemos a tener el L que teníamos aquí igual a 0,005. Entonces, si hacemos una conversión, nosotros vamos a tener que, para que en la probeta tengamos esta deformación, nosotros vamos a tener que leer una lectura en el dial de 15 divisiones. ¿Sí? Si hacemos el despeje, tenemos 2 por 150, que es esto que estaba acá, pasa multiplicando al 0,005 y lo dividimos por la apreciación de nuestro equipo, de nuestro flexímetro, que en este caso es de 0,001 milímetros. Es decir, cada división del flexímetro corresponde a 0,001 milímetros. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, se van a encontrar con que el valor es 15 divisiones. Por esto, nosotros cuando tengamos 15 divisiones en nuestro dial, sabemos que estamos en presencia de la deformación epsilon 1. Lo mismo sucede para la carga número 2, en donde hacemos el proceso inverso, entramos con la carga del 40% de la tensión máxima y registramos el número de divisiones que sabemos que luego lo vamos a tener que transformar a la deformación real en el eje de la probeta y de esa forma vamos a obtener los 4 valores: la tensión 2, la tensión 1, el epsilon 2 y el epsilon 1. Acá tenemos nuestro compresómetro armado en nuestra probeta. La separación entre los aros es de 150 milímetros. Si se fijan, el aro inferior tiene 3 puntos de contacto, 3 pernos que se fijan a la probeta. Esto hace que este no pueda girar, no se pueda mover. Aquí atrás tenemos el perno pivot y aquí adelante va a estar el dial como mostramos en el esquema. En cambio, el aro superior solo tiene 2 pernos, lo que le va a permitir girar en este sentido alrededor del eje que componen los 2 pernos. Y estas 2 barras que están aquí al frente, la única función que cumplen es mantener la separación de 150 milímetros durante el armado del equipo, pero una vez que está armado, se retiran para hacer el ensayo. Lo que quedó pendiente en el video anterior es cuál es la tensión 0,2 o la carga para esa tensión. Como nuestra prensa, lejos de registrar tensiones, registra carga, nosotros tenemos que saber cuál es esa carga que produce la tensión 2, que corresponde al 40% de la carga máxima. En el ensayo de compresión que se explicó anteriormente, la carga máxima alcanzada, la tensión máxima para la probeta ensayada con encabezado de azufre fue de 32,4 megapascales. La tensión 2, entonces el 40% de esos 32,4 corresponde a 13 megapascales. Como sabemos, la tensión es carga sobre área, entonces la carga que nosotros tenemos que leer en la prensa es la tensión por el área. La carga 2 es la tensión 2 por el área 2, 13 megapascales por el área de la probeta, que en este caso tiene 148 milímetros de diámetro, al cuadrado por pi dividido 4, nos da que la carga 2 es 223,6. Es decir, que cuando la prensa alcance el valor de 223,6, nosotros tenemos que leer en el dial cuál es la deformación que corresponde a esta carga. Es decir, que cuando haya 223,6 kilonewton vamos a estar en el punto 2, es decir, vamos a tener una tensión del 40% de la carga máxima y por eso necesitamos registrar la tensión 2. Ahora procedemos al ensayo. Como vemos acá el equipo está armado, acá tenemos el dial, en la parte posterior tenemos el perno pivot, los 2 barrotes que mantenían la separación fueron retirados. Ahora vamos a ver que cuando en el flexímetro se alcancen las 15 divisiones, que son 15 de las liñitas,
ahí vamos a tener la deformación 1. Y para ese valor vamos a registrar la carga. Y lo mismo vamos a hacer con la carga. Cuando alcancemos 223,6 kN, vamos a registrar cuál es la deformación en ese instante. Listo. Falta rato con 50 kN. kN. $150 kN. $200 kN. Ahora, 89 aproximadamente. bueno, ahora vamos a ver los resultados de la primera corrida. La carga para la deformación 1 fue de 15,1 kN. Esto arroja una tensión 1 de 0,9 megapascales, sabiendo que el diámetro de la probeta es 148. La deformación 1 es la que está impuesta por el método, 0,00005. La tensión 2 era la que habíamos calculado de 13 megapascales. Para esta tensión se dio una deformación de 175 divisiones, multiplicada por la apreciación del equipo, dividido por 2, porque recordemos que la lectura es el doble de la real, y los 150 milímetros de la separación entre los aros, tenemos una deformación 2 de 0,00058. Haciendo el cálculo nos da, expresado en gigapascales, 22,8 gigapascales. Esto se realizó 3 corridas y se calcula en 3 módulos y se realiza luego el promedio final. Bien, acá es la planilla, creo que, de ese ensayo. Como les decía Franco, se hacen 3, lo que él le llama corridas. ¿Sí? En el primer caso, en el segundo y en el tercero. Las tensiones, entonces saco para el primero, y después, bueno, el promedio en este caso son todas iguales, así que el módulo va a ser de 22,8. ¿Alguna duda? No, ninguna por ahora. ¿Ninguna? Bueno. Se entendió bien, profe. Sí, por ahí resulta engorroso entender cómo cambiar, digamos, de deformación o las lecturas del dial, pero bueno, es una cuestión operativa porque hay medidas que no se pueden tomar directamente. Pero nada, tener en cuenta esas precauciones, y después lo de las tensiones, que no son cargas sino tensiones. Bueno, si está todo tan claro, seguimos. Bueno, y el último ensayo que vamos a ver es el módulo de rotura a flexión. Este es un ensayo que por ahí es necesario saber esta característica del hormigón cuando, para el caso de pavimentos por ahí, se pide en los pliegos que el hormigón, saber este tipo de tensión. La norma IRAM es la 1547 y lo llama ensayo de tracción por flexión. Lo que vamos a determinar con este ensayo es el módulo de rotura flexión. El método, lo que tenemos que hacer es a una probeta prismática de hormigón, la vamos a someter, ¿sí?, a flexión, y vamos a determinar cuál es el módulo resistente para eso. Vamos a contar con una prensa y además con un equipamiento adicional que nos permita generar justamente ese momento o flexión de manera constante en algún tramo de
esa sección prismática o viga. Esta vendría a ser la probeta, ¿sí? Que tiene 53 centímetros por 15 centímetros por 15 de profundidad. Tiene dos apoyos fijos, ubicados a 45 centímetros uno de otro. Y arriba lo que vamos a tener es un cabezal sobre el cual va a aplicar la carga, que va a estar en el tercio medio. Aquí la velocidad de carga tiene que ser bastante baja y es menor a 0,017 megapascales por segundo. El módulo de rotura o resistencia de tracción a la flexión se saca de la fórmula del espejo, fórmula de Navier, que es igual al momento sobre el módulo resistente. El momento, como les dije, tenemos que generar una parte donde el momento sea constante. Ese momento constante se da en el tercio central, ¿sí? Ya que va a ser igual a P por L sobre 6. A ver, saquemos el momento acá, de la parte que viene de la derecha. La reacción, ¿sí? De estos apoyos, ¿a qué va a ser igual? A P. La carga que se le aplica es P, va a estar distribuida en dos puntos. Por lo tanto, va a ser P sobre 2 y P sobre 2. Las reacciones van a ser igual a P sobre 2. Por lo tanto, el momento que viene, contando lo de la derecha, sería la reacción P sobre 2 por esta longitud, que es L sobre 3. Por lo tanto, el momento en este tercio central es una constante e igual a P por L sobre 6, que es lo que ponemos acá. Y el módulo resistente, ¿sí? De una sección, bueno, que acá va a ser cuadrada, digámoslo, donde se aplica, es B por H al cuadrado sobre 6. ¿Sí? H viene a ser esto y B la profundidad. Reemplazando tenemos, bueno, esta fórmula para el módulo resistente. P por L por B por H al cuadrado. Y acá está este factor de 10, que se lo incluye por una cuestión de acomodar las unidades de la fórmula. P es la carga máxima en decanewton, la luz entre apoyos en centímetros, el ancho medio de la probeta en centímetros y la altura media de la probeta en centímetros. Todo eso, utilizando esta fórmula con el 10 para acomodar las unidades, nos da el módulo de rotura en megapascales. En el informe que se tiene que detallar, la identificación de la probeta, el ancho promedio, con aproximación de 1 milímetro, la altura promedio, la luz entre apoyo en centímetros, la carga máxima en decanewton, el módulo de rotura con una aproximación de 0,05 megapascales, defectos y anomalías que pueda presentar la probeta, eso es todo en observaciones, y la edad de ensayado, el operario, la fecha y la citación de la norma que se utiliza. Vamos con el video. Ahí está. El ensayo de tracción por flexión. Este ensayo está regido por la norma IRA 1547. ¿Sí? El dispositivo básicamente consta de se aplica una carga a través de dos apoyos y la parte inferior tenemos otros dos apoyos que reciben esta carga. Como es lógico, la carga P se divide en P sobre 2 y P sobre 2 y las reacciones son P sobre 2 y P sobre 2. Todas estas están ubicadas a un tercio de la luz, que para esta probeta es de 45 centímetros, dividido en 3 tramos de 15 centímetros. Si analizamos el diagrama de corte de esta viga simplemente apoyada, vemos que tenemos en el primer tercio de la luz un corte constante de valor P sobre 2,
En el tercio medio de la luz no tenemos corte, y en el último tercio tenemos un corte constante también de valor P sobre 2. Esto hace que nuestro diagrama de momento sea lineal en el primer tramo hasta alcanzar el valor máximo de P por L sobre 6, en donde se hace constante en el tercio central y vuelve a decrecer linealmente hasta 0 en el tercer tercio. Como el momento es constante, ya que el corte es nulo en el tercio central, nos permite aplicar la ecuación del módulo de rotura como momento dividido módulo resistente, y que es igual a P por L dividido B por H cuadrado, siendo que el momento es la carga P sobre 2 multiplicada por el tercio de la longitud, P sobre 2 multiplicada por el tercio de la longitud, es decir, P por L dividido 6, y el módulo resistente de una sección rectangular, en donde la carga se aplica en este sentido, es base por altura al cuadrado dividido 6. Acá vemos los dos apoyos articulados superiores y los dos inferiores que van a recibir la carga. Bueno, ahí está armado el equipo en la prensa. Y vamos a proceder al ensayo. La carga tiene que ser lenta y gradual, no se especifica una velocidad de carga específica como en los otros ensayos. Vamos a tomar la carga en toneladas y después la vamos a convertir a kilonewton. El resultado del ensayo fue de aproximadamente 2,8 toneladas. Esa fue la carga máxima que se alcanzó al momento de la rotura. Como la rotura se dio en el tercio medio de la viga, tomamos como una rotura normal y el ensayo es aceptable, o sea que su valor se puede considerar como correcto. 2,8 toneladas es aproximadamente igual a 27,5 kilonewton, aproximadamente igual a 27.500 newton. Si reemplazamos los valores en la ecuación, tenemos 27.500 newton, que es P, es la carga máxima, 450 milímetros, que es la separación entre los apoyos, 144 milímetros es el ancho que se midió en la probeta, y 151 milímetros al cuadrado, que es la altura que se midió en la probeta. Esto nos da una resistencia de 3,8 megapascales. Bien. Y eso serían los 4 ensayos que teníamos previsto para hoy. Así que ahora abrimos como un espacio de consulta si tienen. Así damos por finalizada la clase. Una consulta. Sí. Si se puede. ¿Por qué, Sí. ¿por qué se ponen las pelotas estas de... Hay como unas pelotitas en el ensayo
¿Para qué se hace eso? Son esferitas de acero, son para mantener la posición bien de los cilindros que tenía ahí que van a aplicar la carga. Porque fíjate que están como con unos resortitos, sino para que no aplique más de un lado que del otro, para mantenerlo fijo. Es por la máquina, ¿no? Por esa Sí, máquina. sí, por el tipo de equipo, digamos. Perfecto. Para Y otra asegurarte duda. que la carga se aplique en esos puntos y a su vez también abajo hay, en la base, en lo que serían los apoyos. Perfecto. Y si la rotura no fuese en el tercio medio, estaría mal el ensayo o algo así, dijo el... Estaría mal, algo se habría aplicado mal, porque digamos, lo que tenemos que lograr es flexión pura, digamos, en ese tercio central, y lo que estamos viendo es que en realidad el hormigón ahí está rompiendo por tracción, que es justamente la solicitación a la cual es menos resistente. Ahí en Claro. el tercio medio lo que se está generando es, en la parte de arriba, una compresión de las fibras de arriba del eje neutro de esa viga, y en la parte inferior una tracción. Como el hormigón no es tan resistente, por eso es que rompe, quiebra. Claro, Pero se claro, tiene que dar en ese tercio medio, que es donde tenemos ese momento constante. claro, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Algún otro? ¿De algún otro ensayo de esto? Yo, profe, en Sí. en el módulo de elasticidad, ¿por qué no hay ninguna norma IRAM respecto a ese ensayo? No sé, no se ha tratado, no se ha hecho norma IRAM. No es en el único ensayo que no tenemos normativa, digamos. Hay varios, entonces lo que se utiliza, y por ahí también no son ensayos rutinarios o de caracterización más comunes, entonces se usan normativas de otros lados, o la ACTM o alguna europea, que en Listo, general las muchas normas gracias. IRA, muchas están basadas en estas otras normas. Por ahí tienen sus modificaciones, pero parten de normativa extranjera también. Listo, muchas gracias. De Profe, nada. Sí, profe, no sé escucho. si tendrá algún valor por ahí en tema de ensayo, pero por ejemplo, en la presencialidad, no sé, Sí. ¿se puede hacer también el ensayo a ruptura a flexión de hormigón armado, más que nada para observar el comportamiento de esa probeta o no? Nosotros nunca hemos hecho, pero se podría ver si pudiéramos moldear la misma probeta o viga con coso, verías que la resistencia te va a cambiar, porque ahí estarías poniendo justamente la armadura donde el hormigón tiene su debilidad, digamos, no resiste. Y ante la misma dosificación, pero armado, la resistencia que tendría sería más grande. Pero no, Muchas digamos, sí, el ensayo, nosotros no somos laboratorio de estructuras, sino de materiales. Entonces, en general nos especificamos más en lo que son materiales cementicios, cerámicos y demás. Perfecto, profe, gracias. Pero se puede hacer, digamos, sí, se puede hacer. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Nosotros, el primer método, el ensayo de la compresión de la probeta, Sí. ese más o menos lo hicimos, sabemos hacer los cálculos y todo eso. Sí. ¿Los otros vamos a hacer en algún momento todos los cálculos o es solamente saber cómo funciona y cómo se saca si lo fuéramos a hacer? Los cálculos tienen en el PowerPoint, yo les puse y está subido las fórmulas, y sería eso lo que tendrían que saber, digamos. Con los datos, Gracias. saber aplicar la fórmula. Bien, No bien. son más que eso. Digamos, en el módulo de elasticidad yo no les voy a poner, como lo vieron en el laboratorio, la cantidad de lecturas o, no sé, 15 lecturas, 15 corridas y más, sino directamente de formaciones. Muy bien, gracias, profe. De nada. Profe, una consulta. Con respecto Diga. al último ensayo y también con respecto a las lecturas, ¿solamente con una sola lectura vale? ¿O se puede hacer 2 o 3 lecturas para corroborar que bien eso? ¿El de módulo? Sí, el último que hicieron de la probeta prismática. No, en general, a ver, todo resultado de ensayo mínimo es de dos probetas.
¿sí? Se toma valor de 2 probetas. Ah, bueno, perfecto. Sí, para que sea representativo, 2 o 3 dependiendo, pero una no porque puede tener, no sé, alguna cuestión de moldeo de algo y no es representativa, entonces mínimo se toman 2 para sacar un promedio. Claro, sí, yo me había quedado con esa duda de que decía como había roto en el medio, que era una rotura perfecta. Claro, es válido para tenerlo en cuenta, se debería hacer otro y promediar con la otra, que también tendría que estar válida, digamos. Claro, claro. Bien, gracias. De nada. Fíjense que para el de módulo, digamos, no necesitamos, también lo podemos hacer en varias probetas, de hecho, pero con la misma, al no romperse la probeta, podemos utilizar la misma para hacer varias mediciones. Pero en el caso de los otros ensayos que vimos, son todos destructivos, entonces cuando se ensaya, se rompe el material, necesitamos otra para hacer la misma determinación. Además está aclarar que esa otra probeta muestra debería ser moldeada y curada y estar sometida a las mismas condiciones, ¿no es cierto? Para que sea válido. ¿Alguien más? ¿Me quedé sola? ¿Me tildé? No, profe, se No, escucha. se escucha bien, profe. Sigo bien. Bueno. Entendimos Sí. todo. Cristian. Por ahí se me cortó un poquito el audio en el tema de los encabezados. No sé si les comentaste el estudio que se hace entre el elastómero y la probeta cada tanto para conocer la dispersión que tiene entre los dos resultados. No dije nada de eso. No sé bien a qué te referís, así que no. La norma de encabezado en neoprene hace referencia a que anualmente es bueno hacer un estudio del mismo hormigón encabezado con encabezado de azufre y después hacer comparativo de resistencias con las probetas encabezadas con azufre y las probetas encabezadas con el disco neoprene para tener la correspondencia de las resistencias. Hay muchas reparticiones públicas que no aceptan el neoprene y siempre utilizan el azufre. Pero hay plantas de hormigón, plantas chicas, que no hacen el de azufre, hacen el de neoprene por una cuestión de sencillez y bueno, toda la aparatología que hace falta para hacer el de azufre. Entonces, cada tanto, digamos, la norma te especifica que vos hagas un ensayo comparativo para saber cómo está la resistencia del neoprene comparada con la de azufre. Ah, bien. No, lo que sí les dije que uno de los chicos me preguntó es que, a ver, la resistencia es un parámetro característico del material, no debería variar en función del tipo de encabezado. Sí cambiaba lo que era el tipo de rotura, que era propio por ahí, una de azufre y otra de cosa. Pero la Claro. resistencia, y está bien esto que vos decís, cada tanto cotejar, que no sea muy disímil entre un método y el otro. No, en realidad también la bibliografía está discutida, porque algunos hablan de una dispersión del 5%, entre el 5 y el 10%, y algunos autores la consideran mucha, y en general, digamos, los estudios cuando vos lo haces habla del 3 al 5, entonces no es tanta la resistencia, la diferencia. Sí, por ahí cuando hay un hormigón que no cumple o cumple por muy poco, cuando vos haces con neoprene, después lo haces con azufre y supera la resistencia. Eso es, dicen los inspectores de algunas reparticiones públicas, que es mucho mejor el comportamiento con el encabezado de azufre, pero en definitiva lo que mide la prensa es una fuerza y lo que se calcula es una resistencia. Sí, hay, creo que, a ver, lo mismo hay cuando se cambia el tipo de probetas. Yo me acuerdo que en Chile usan probetas que son cubos, y también Claro. ahí hay diferencia mucho más grande entre la resistencia en cilíndricas y en cubos. Claro, tal cual. Por Sí. la rigidez, sí, tal Sí, cual. sí.
Bueno. No sé, yo de mi parte, si no hay dudas, puedo dar por terminada la clase. ¿No? Bueno, No hay entonces, ninguna duda. listo, perfecto. De todos Gracias, modos, profe. tienen subidas las cosas, les voy a abrir ahí como un espacio de dudas. Y nos vemos la clase que viene, que tenemos ensayos, Bueno, profe. creo muchas que de gracias. durabilidad, me parece. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, hasta el miércoles Nos que vemos, viene. ingeniera. Bueno, profe, Chao, muchas muchas gracias. Buen fin de gracias. semana. Chao. Adiós. Gracias, nos vemos. Profe.